Con mi familia no te metas. Historia basada en un hecho real. Como madres siempre seremos capaces de dar la vida por nuestros hijos, no importando el tamaño que sea el sacrificio, con tal de no verlos sufrir y velar siempre por su bienestar. Me casé muy joven, a los 15 años para ser más precisa, por lo que tuve una hermosa princesa, de nombre Dana. Ella era el amor de mi vida, siempre tuvo todo mi amor y mis cuidados. Era para su padre la luz de sus ojos, pero para mí venía significando todo mi mundo, porque se formó dentro de mis entrañas. Pasaron los años, y sin darnos cuenta mi querida hija ya estaba próxima a cumplir los 17 años. Era toda una señorita, muy hermosa para ser honesta. Sus buenas notas en la escuela siempre hicieron que me sintiera la mamá más orgullosa del planeta. Pero a pesar de eso, para mí era la hija más buena y única que pudiera haber sobre la tierra. Mi esposo Javier recibió una oferta de trabajo en ese tiempo, la cual nos iba a beneficiar económicamente. Nos mudamos entonces a otra ciudad, donde Dana tuvo que dejar la escuela para asistir a otra. Ella al principio estaba algo molesta, pues imagínense, dejar a sus amigos, su escuela, y estaba tan acostumbrada a la casa donde vivíamos en ese entonces. Pero no podíamos quedarnos, ya que su padre necesitaba ese empleo para poder al fin comprar una casa, que sería el patrimonio seguro para ella. Al haberme casado muy joven, siempre agradecía a la vida por haber puesto a Javier en mi camino. Él, tan bueno, trabajó muy duro para que yo terminara de estudiar, y con mucho esfuerzo logré obtener el título de odontóloga. No ejercí por un tiempo, pues los trabajos de la casa me absorbían la mayor parte del tiempo. Pero ya estando en la otra ciudad, decidí apoyar a mi esposo para dar el enganche del que sería nuestro hogar para siempre. Comencé a trabajar en una de las clínicas de la ciudad. La paga era muy buena, solo había un inconveniente, y ese era el horario hasta las 8 p.m., razón por la cual ya no tenía nada de tiempo de encargarme de la casa. Hablando con Javier, se tomó la decisión de contratar a una persona para ayudar en la casa. Así que colocando un anuncio enfrente del edificio municipal, al día siguiente tocaron la puerta a primera hora. Al abrir, era una mujer como de 25 años, algo gordita, piel morena, y parecía venir de un pueblo o algo así, porque usaba de esas faldas largas, con zapatos medio feos, pero se veían cómodos. Me dijo: necesito el empleo. Miré el anuncio ahí en la presidencia. ¿Puedo quedarme? La mirada de aquella mujer me conmovió tanto, que sin pensarlo dos veces, asentí con la cabeza, diciéndole sí. Sin embargo, Javier no se notaba muy convencido con mi decisión, pero yo requería ayuda de manera urgente, ya que hasta la ropa llevaba una semana sin ser lavada. Después de discutirlo por unos minutos, terminé por decirle a la mujer que podía quedarse. Muchas gracias, señores. Mi nombre es Brenda. Brenda se quedó a trabajar desde esa mañana con nosotros. Lavó la ropa e hizo el aseo general de la casa. Cuando llegamos por la noche, olía muy bien, y ya estaba la cena lista para servir. En verdad me sentía aliviada por tener su ayuda, porque en la clínica era demasiado cansado, y cuando llegaba por la noche, lo único que deseaba era recostarme en mi cama. Pasaron los días, y todo normal. Después de una semana llegó Dana de su viaje escolar. Habían ido hasta el estado de Oaxaca. Brenda no conocía a mi hija, pues cuando llegó, ella se encontraba ausente. Y esa tarde, justo en su llegada, se molestó en cocinar algo muy especial para Dana. Era tan buena en la cocina, tenía mucha sazón,
y sus guisos eran deliciosos. No había comida que no nos gustara, y lo comencé a ver con mi hija, quien mostraba un profundo aprecio por la empleada doméstica. Brenda se supo ganar desde un principio a toda la familia. Pronto comencé a mirar que había un vínculo con Dana. Se llevaban muy bien, hasta parecían amigas. Al principio no le di importancia. Era muy sano para mí ver que mi hija era cortés con la servidumbre. Aunque para serles honesta, nosotros siempre tratamos a cualquier persona con respeto, y eso Brenda lo sabía. Ella pronto se convirtió en parte de la familia. Pasaron los días, los meses y también los años. En ese tiempo todo era muy tranquilo. Hasta cierto punto podía decir que normal. Después de un tiempo, comencé a notar cierta extrañez en la conducta de Brenda. Podía ver cómo se acercaba mucho a mi esposo. También lo atendía mejor que yo. Y aunque quizás tal vez eso siempre hizo, y nunca me di cuenta. Cuando me dieron mis vacaciones, pasé más tiempo en casa. Entonces pude notar eso tan extraño en Brenda. Pensé que tal vez era cortesía de su parte. Pero un día miré que puso una mala cara cuando me acerqué a darle un beso de despedida. Podía jurar que Brenda sentía celos de mí con mi esposo. Aunque en esos momentos quise creer que yo estaba imaginando las cosas. Pasaron un par de semanas. En esos momentos, tuve que doblar turnos en el trabajo durante 2 días. Y Dana me había pedido permiso para irse de fin de semana con una de sus amigas. La casa quedó completamente sola con Brenda. Y aunque al principio tenía algo de inquietud, porque mi esposo se quedaría con ella, con el paso de las horas me fui tranquilizando, para no pensar cosas que no eran. Dañar mi salud mental no era buena opción en esos momentos, porque ya tenía pequeños roces con el jefe de hospital, y mi intención era trabajar lo más eficazmente posible, evitando cualquier situación perjudicial para mi desempeño profesional. Al día siguiente por la tarde me avisaron que podía irme a casa. Ya no era necesario doblar el turno de 4 horas. Me sentí feliz y descansada. Al fin podía regresar a casa, pues necesitaba una ducha caliente y dormir calientita en mi cama. Intenté comunicarme con mi esposo, pero dada la casualidad de que me mandaba buzón su celular, al marcarle nuevamente sonaba lo mismo, situación por la cual me preocupé un poco. Era muy extraño, porque él jamás dejaba el celular apagado. Siempre lo llevaba consigo a todas horas, y sobre todo, contestaba mis llamadas en el momento exacto. Me fui a casa, intentando no preocuparme. Seguramente él iba a tener una explicación, considerando que cuando uno se hace ideas en la cabeza, eso perjudica la mente, y yo me sentía tan agotada. Solo deseaba llegar a la casa lo antes posible. Caminé a una cuadra porque el bus me dejó antes de lo indicado. Al ir llegando, miré que el auto de Javier estaba ahí estacionado. Entonces, él se encontraba en casa, pensé. Aliviada me regresé a la tienda de la esquina para comprar algo de leche y pan, pues tenía un tremendo antojo de una concha de chocolate. En ese momento, al ir directo a la casa, quise tocar el timbre, pero recordé que traía mis llaves justo en la bolsa de mi pantalón. Abrí lentamente, no haciendo ruido. El interior se encontraba en un profundo silencio. Parecía que no había nadie. Pero justo en el momento que me dirigía a la cocina, escuché ruidos que venían de la habitación. «Javier, ¿eres tú?», dije en voz alta, como si tuviera algo de miedo, o más bien un mal presentimiento. Al no escuchar una respuesta, caminé lentamente para abrir la puerta. Pero antes de eso tomé un palo de escoba, para así poder defenderme, en caso de llevarme una gran sorpresa.
No puede ser, exclamé de la impresión al ver en mi propia cama a Brenda con Javier. ¿Cómo es posible? Eres un desgraciado, dije con el corazón acelerado y lágrimas que se contenían en los párpados de mis ojos. Ellos no dijeron nada, solo se quedaron mirando el uno al otro. Luego Brenda salió de la habitación, desnuda, corriendo a su cuarto para vestirse. Javier me quedó viendo totalmente mudo. No dijo palabra alguna, solo me dio la espalda para vestirse y salió de la habitación en su auto a toda prisa. Llorando me pregunté por qué había pasado todo eso. No sabía qué hacer en ese momento y solo me fui a llorar en el cuarto de mi hija. Ella no estaba en la casa y no sabía cómo decirle aquello que había sucedido. En realidad pensé que sería un fuerte golpe para ella, el cual le iba a causar un fuerte dolor, porque Dana adoraba a su padre. Era su héroe, como en las películas. Después de unos minutos, escuché que Brenda salió con una maleta de la casa. En esos momentos, ella me quedó mirando con una sonrisa de satisfacción. Y antes de irse para siempre, me dijo con una expresión burlona: sabía que tu esposo iba a ser mío tarde o temprano. Y no me equivoqué, querida. Sus palabras me hirieron en lo más profundo de mi ser. Yo estaba dolida, pero en el fondo seguía amando a Javier, y la verdad no iba a poder vivir ni estar sin él. Intenté llamarlo para que él me diera una explicación, aunque si ustedes me están leyendo, seguramente ya estarán pensando lo tonta que fui, mendigando amor. Pero el sentimiento que sentía por mi esposo era mucho más fuerte que yo, y en realidad no quería perderlo, y mucho menos pensar que Brenda se lo podría quedar para ella. Eso no lo iba a poder soportar jamás. Al paso de unas horas, Javier llegó a la casa con algo de alcohol. Lo vi con la mirada agachada. Realmente no quería darme la cara, o al menos una explicación de su comportamiento. Mi corazón estaba profundamente herido. Pero como hemos de saber, los hombres tienden a ser débiles ante la carne de mujeres jóvenes, y esa era la razón suficiente que tenía en esos momentos para poder disculparlo. ¿Tienes algo que decirme?, le dije, acercándome al sofá. Perdóname, dijo con la voz entrecortada, mientras sus ojos comenzaron a sollozar. Al verlo en ese estado, me conmovió por completo, y por supuesto que yo estaba dispuesta a perdonarlo. Sentía que en verdad me quería, y estaba arrepentido de haberme engañado con Brenda. Pero en el fondo sabía que eso significaba una infidelidad, y por lo tanto, darle una segunda oportunidad podría terminar mal en un futuro, por la falta de confianza. Esta ya se había perdido para siempre. Javier se acercó para contarme todo. Me dio a entender que Brenda lo sedujo, a tal grado que no pudo resistirse, pues debajo de esa muchacha humilde de pueblo, yacía una mujer llena de lujuria y deseo. Y eso precisamente me lo describió Javier, con lujo de detalles. Al escuchar todo su argumento, terminó suplicándome de rodillas que le diera mi perdón. Y aunque en el fondo yo sabía que las cosas ya no iban a ser las mismas como antes, decidí arriesgarme e intentarlo una vez más. Pasaron los días, y con el regreso de Dana, todo fue marchando a la perfección. Cuando ella llegó, preguntó a dónde estaba su amiga Brenda, pero no supe decirle la verdad, así que inventé una cruel mentira para que ella estuviera tranquila. Sin embargo, eso no era posible, ya que Brenda siguió manteniendo comunicación con ella, y jamás entendí por qué no le dijo la verdad, que yo la corrí de la casa. Bueno, quizás a ella no le convenía. De hacer eso, Dana hubiese tenido muchas dudas y comenzaría a cuestionar sobre la verdad de los hechos. Al paso de una semana, el teléfono de la casa
comenzó a sonar todo el día. Cuando contestaba, este se colgaba. Entonces me preocupé demasiado. O quizás ya sabía que se trataba de la misma Brenda, quien buscaba a mi esposo. Tiempo después noté a Javier muy extraño. Entonces le pregunté qué le estaba pasando. Y para no mentirme, me dijo la verdad. Brenda le había estado mandando mensajes con fotos desnuda. Y aunque él la bloqueaba de todas partes, ella sí las ingeniaba y lo molestaba con números diferentes. La situación comenzó a tornarse mucho más fuerte, hasta que un día, Javier recibió una llamada que lo alteró mucho y salió de la casa a toda velocidad. Al verlo en ese estado, pedí un taxi para ir tras de él, pues tenía como un miedo, o más bien un extraño presentimiento. Miré que se detuvo frente a un pequeño parque. Este se bajó a toda prisa, dejando el auto medio abierto. Al ver la situación, bajé de inmediato del taxi para cerrar las puertas del auto. Al salir busqué a Javier y lo miré a lo lejos discutiendo con Brenda. Pero de pronto, ella se le acercaba intentando darle un beso. En cambio, él la rechazaba. Corrí desesperadamente. Necesitaba decirle unas cuantas cosas, y una de ellas era que dejara en paz a mi familia. Cuando me vio llegar, de inmediato hizo una mueca de desprecio, y con unos ojos llenos de ira, y sobre todo de odio, comenzó a escupirme palabras obscenas, que a decir verdad, no me provocaron en lo más mínimo. Javier me defendió ante sus insultos. Era la primera vez que lo veía protegiéndome de alguien intentando hacerme daño. Y la verdad fue uno de los momentos en que sentí que mi esposo sí me quería, o más bien, aún me quería. Te dije que no dejaría a mi familia nunca. Debes entenderlo. Déjame en paz. Me las van a pagar los dos. Pronto perderán lo que más quieren en la vida. Y vendrán a mí, suplicándome que se las devuelva. Ya lo verán. Las palabras de Brenda me causaron algo de escalofríos. No podía entender qué trataba de decir, con que perdería algo preciado de mi familia. Y fue justo en esos momentos que se me vino a la mente mi hija Dana. Al sentir esa punzada en el corazón, le dije a Javier que regresáramos a nuestra casa, pues necesitaba ver a mi hija. Él no entendía nada, pero comprendió la situación, y a toda velocidad regresamos para buscar a Dana. Llegamos, y ella no se encontraba aún. Quizás se había demorado en la escuela, dijo Javier, aunque reconozco que era demasiado tonto preocuparse así por ella. Pero el hecho de recordar las palabras de Brenda, se me ponían los pelos de punta y la piel de gallina. Le llamé a su celular. En un principio, este me mandaba buzón. Entonces ya tenía un gran motivo para preocuparme. Sin embargo, antes de poder angustiarme, miré que ella fue entrando por la puerta de la casa, diciendo que ya no tenía batería. Había olvidado conectarlo antes de salir por la mañana. Los días pasaron y todo era normal. Entonces me dije a mí misma que no tenía por qué preocuparme, porque las amenazas de Brenda solo habían sido eso, amenazas de una mujer despechada. Reconozco que la relación con Javier ya no fue la misma, pues me volví demasiado insegura y sobre todo desconfiada. Le llamaba todo el tiempo, y hasta tenía ansiedad y deseos por revisarle el celular a cada rato. Aunque nunca me dio motivos para desconfiar, pues su móvil siempre estaba sin contraseña, y podía ver lo que ahí tenía, tanto en galería como en sus redes sociales. Con el paso de las semanas y los meses, todo estaba tranquilo. De Brenda ya no supe nada en absoluto, y solo me quedaba confiar nuevamente en mi esposo, el cual lo amaba demasiado como para borrar esa experiencia dolorosa. En el fondo, era lo mejor para los dos. Un día,
en que me quedé en casa de vacaciones por una semana, miré la conducta de Dana muy extraña, o quizás no la conocía. Con eso de que me la pasaba trabajando todo el día, y por seguridad, ya no contraté a nadie para hacerse cargo de la limpieza de la casa. Tenía mucho miedo de volver a pasar lo mismo con una servidumbre. Así que antes de eso, preferí yo hacerme cargo de todo. Aunque después ya tenía síntomas de estrés por tanto trabajo acumulado. Pero justo en esos días de descanso, fue cuando me acerqué mucho más a mi hija. Y entonces noté que se la pasaba demasiado tiempo en el celular. En ocasiones la miraba con sonrisas, mientras contestaba los chats. Y aunque nunca tuve curiosidad por saber con quién platicaba, supuse que a lo mejor era un novio, el cual tenía por ahí. Y por supuesto que tenía todo el derecho, pues ya casi tenía 18 años. Conforme pasaron los días, me di cuenta que no se alejaba para nada del móvil. Entonces pregunté curiosa, ¿qué tanto hacía ahí? Y con una expresión de molestia, solo dijo, estoy platicando con una amiga. Al decir una amiga, por supuesto que no le creía nada. Es más, quizás ella estaba ocultando a un chico, porque a decir verdad, yo no le brindé la suficiente confianza como para contarme sus cosas. Pero al ver que ella había sido muy clara sobre no meterme en sus cosas, no insistí por temor a perder la poca confianza que se supone que me tenía. Pero no fue así. Con el paso de los días, noté que Dana estaba muy distraída. Se le olvidaban las cosas y también se encerraba en su cuarto por horas. Podía saber que hablaba por el celular, ya que medio escuchaba que murmuraba con alguien. Pero como también yo sufría de un problema auditivo, nunca entendí con quién estaba hablando. Dejé las cosas como estaban. No intenté interferir en la vida privada de mi hija, pues consideraba que ella de algún modo tenía derecho a tener sus secretos, a guardar sus amistades, o a tener un amor por ahí. De algún modo confiaba en que ella se acercaría a contarme si ya estaba enamorada, porque en varias ocasiones la notaba que suspiraba cuando escuchaba canciones, sobre todo aquellas que eran de amor, las más románticas. Oye, ¿crees que la niña esté enamorada? Le pregunté a mi esposo, para ver si notaba algo extraño. Pero como era de suponerse, los hombres nunca ponen atención en esas cosas en las mujeres. Y aunque era su hija, no notaba esa actitud extraña que yo le veía. Sin entrar en discusión, le dije que estaba algo preocupada. Pero de algún motivo, Javier me hizo entender que Dana tenía que pasar por esa experiencia algún día, la cual le iba a permitir elegir una pareja sentimental. Tranquila con esas palabras, intenté hacer caso omiso a mis preocupaciones, pero lo que no pude dejar pasar era el mal aspecto que ya tenía mi hija. Adelgazó de repente. No veía que comiera bien como de costumbre. Apenas si picaba la comida, diciendo que siempre estaba satisfecha por haber comido en la calle después de la escuela. La situación fue empeorando cuando me llamaron del colegio para decirme que Dana había sufrido un desmayo. Acudiendo de inmediato a la escuela, el director me informó el estado crítico de mi hija. Una desnutrición severa con anemia y bajo peso. Ya había notado su falta de apetito, pero ella siempre decía estar bien. Y no saben cómo me sentí de culpable por no haberle hecho caso cuando observé los cambios en su salud física. Intenté por la tarde tener una charla con ella, después de la cita con el médico, el cual mandó una lista de recomendaciones para la recuperación de su salud. Pero ella no quería comer. Decía que no podía pasar bocado, que no le daba nada de hambre, y toda la comida le provocaba asco y severas náuseas. Le pregunté si estaba embarazada, pero eso era imposible, pues estando con el doctor le hicieron varios estudios y no encontraron síntomas de embarazo. Aunque me era difícil creer eso,
porque ella siempre aseguró que jamás había estado con un chico, ni siquiera tenía un novio. Pasaron unos días. Dana, como siempre, no se despegaba del teléfono. La dejé que se distrajera un rato. Quizás eso la animaría a comer y recuperar el peso perdido. Pero un día, cuando entré a su cuarto, miré que su teléfono estaba en la cama y de repente le llegó un mensaje. Al acercarme, era la foto de Brenda. Entonces descubrí que era ella, con quien tanto platicaba mi hija. Deslicé el chat lo más rápido posible, hasta que un frío recorrió completamente mi cuerpo, y sentí que todo mi mundo se venía abajo, al leer que Dana le decía a Brenda que la amaba con todo su corazón. Brenda estaba enamorando a mi hija. En sus chats le hablaba de amor, de tantas cosas lindas, como si fuese un chico. Dana le respondía con las mismas palabras, y lo que más me impactó fue leer una frase que decía: «Te amo tanto, que sin ti mi vida no tenía sentido». Entonces Brenda le respondió: «Si me amas tanto, entonces vente conmigo». Esa conversación tenía aproximadamente como media hora. Después escuché que Dana regresaba del baño. Entonces dejé el celular en la cama para irme deprisa a la cocina, y ella no se diera cuenta de lo que había descubierto. Con lágrimas en los ojos, intenté llamar por teléfono a mi esposo, pero este me mandaba a buzón. No podía esperar más, y fui a buscarlo hasta su trabajo, con la intención de que buscáramos una solución. Mi hija no podía ser lesbiana, pensé mientras iba en el camino en busca de Javier. En esos momentos, un mensaje de texto entró a mi celular. Al revisar no conocía la terminación de ese número. Intenté medio leer, pero el móvil se me bloqueó, y como iba manejando, no podía usar mi huella para abrir la notificación. De repente alcancé a leer otro mensaje que entró de inmediato, el cual decía: «Te dije que te iba a quitar lo más preciado de la vida». Y sin darme cuenta me impacté con un poste de luz, golpeándome la frente. Con gotas de sangre que me escurrían por el cabello, intenté moverme, pero un fuerte dolor en la cabeza me puso la vista nublada y perdí el conocimiento totalmente, sin saber nada más. En esos momentos, sentí que escuchaba la voz de una mujer. Todo estaba oscuro a mi alrededor. Era como si me encontrara en medio de un abismo negro. Ni siquiera me veía a mí misma. Solo sentía que estaba ahí, en ese lugar sola. Seguido de eso, una luz comenzó a iluminar un pequeño espacio de ese abismo, y poco a poco fui viendo que algo estaba ahí. Parecía una especie de bulto largo que se elevaba hacia arriba. Después miré que fue tomando forma, y era una persona dándome la espalda, o más bien una mujer por el cabello largo. Le pregunté que quién era. Esta persona comenzó a echar una carcajada, pero se oía una voz gruesa, parecida a la de un hombre varonil. Era grave y en ocasiones medio distorsionada, con un pequeño eco. «Eres una estúpida. Te dije que me quedaría con lo más preciado que tú tenías. Todo por entrometerte donde no te llaman». «¿Brenda?», le dije muy asustada. «Así es. Y mira a quién tengo conmigo». En esos momentos, la luz brillante comenzó a expandirse a los lados, y otra persona apareció junto a esa mujer. Tenía la cabeza agachada, y cuando levantó la mirada, «Dios mío», grité el nombre de mi hija, despertando de mi inconsciente en una ambulancia de hospital. Me llevaron de inmediato a una clínica cercana. En esos momentos llegó Javier y le pregunté desesperada por Dana. Él me miró de una manera extraña sin decirme nada, pero yo sabía que algo estaba pasando, aunque no pude insistir porque tenían que atenderme los golpes y las heridas del accidente. Estando en una de las habitaciones, Javier entró a verme con un sobre en sus manos. Al dármelo,
Era una carta de Dana que decía: «Perdónenme, padres, pero me fui con Brenda, el amor de mi vida. Sé que nunca van a entender que la amo, y no puedo estar sin ella. Entonces les pido que comprendan mi decisión. Les suplico que no intenten hacer nada por separarnos. De lo contrario, les juro que soy capaz de quitarme la vida. Prefiero estar muerta que vivir sin ella, el amor de mi vida». Al terminar de leer esa carta, tenía el corazón hecho pedazos. No podía entender por qué Dana se había enamorado de esa mujer, si podía jurar que ella no era lesbiana. Sin embargo, después de unos meses, una señora se acercó a mí sin conocerme para decirme que tenía algo importante que debía saber. Esta mujer aseguró que Brenda le pidió que le hiciera un trabajo de brujería a mi esposo, y como eso no funcionó, se quiso vengar con mi hija Dana. Brenda le hizo un amarre para que ella fuera lesbiana, pero que era demasiado tarde, porque aquel trabajo se hizo precisamente con un pacto con el mismo diablo, y solo la muerte de Brenda podría terminar con aquel poderoso amarre infernal. Caí en depresión, maldiciendo en todo momento a esa mujer, y en lo más profundo de mis silencios, juré que me iba a vengar algún día, porque con mi hija no se tenía que meter, jamás.